¿Qué tal? Seguimos con nuestra inmersión en Ajax. Una vez que hemos visto en el primer videotutorial las tecnologías web que utiliza Ajax y en el segundo videotutorial los bloques de construcción fundamentales que constituyen toda aplicación Ajax y cómo se coordinan esas piezas entre sí, empezamos a profundizar en los mismos y desde luego tenemos que empezar con el objeto XML HTTP Request. Objeto que se encuentra en el corazón de cada aplicación Ajax. Vamos a ver cómo crear una instancia del objeto XML HTTP Request independientemente del navegador que pueda estar usando el usuario. Veremos también las propiedades y métodos que podemos incluir en un objeto XML HTTP Request. Pero para empezar a hablar de este objeto, tenemos que empezar por lo obvio, por decir lo que es un objeto de JavaScript. Así que para poder entenderlo en profundidad tenemos que entender lo que son los objetos en programación. Más que en JavaScript, ya que los objetos existen también en otros muchos lenguajes de programación además de JavaScript. En el curso de JavaScript ya hemos visto en detalle los objetos y el objeto XML HTTP Request, después de que haya sido creado, se convierte en un objeto más dentro de la jerarquía del documento de la página web y como todos los objetos tiene sus propias propiedades y métodos. Desde luego no vamos a volver a ver en detalle los objetos, simplemente resumimos que lo que ya tenemos que saber, que los objetos son como una especie de todo en uno juntos, un paquete simple que contiene un conjunto de propiedades dentro de las cuales puede incluir y clasificar datos y formado también por un conjunto de métodos con los que puede llevar a cabo distintas acciones a partir de esos datos. Supongamos, por ejemplo, que tenemos un objeto al que llamamos furgoneta. Este objeto tiene una propiedad a la que llamamos contenido y en la cual podemos describir las cosas que puede llevar la furgoneta en un momento dado. Y a su vez el objeto furgoneta tiene una serie de métodos que podrían ser, por ejemplo, llenar, vaciar, adelante, parar. ¿Es solo un símil o podría realmente existir un objeto llamado furgoneta dentro de una aplicación de JavaScript? Pues desde luego que sí, porque una de las posibilidades de los objetos es que los construyamos nosotros mismos. Son por lo tanto objetos donde cosas como su nombre, como las propiedades o los métodos que va a tener, son aquellos que nosotros determinamos. Pero además de estos objetos que podemos crear nosotros mismos, JavaScript cuenta ya con una serie de objetos que forman parte del propio programa en sí, del propio JavaScript en sí. Ya están construidos para usar desde el momento en que usamos JavaScript. Es lo que se conoce como objetos nativos y buenos ejemplos de ellos serían objetos como el objeto mat, el objeto string o el objeto date, todos ellos también vistos en el curso. Y la mayoría de los objetos, para poder utilizarlos, tenemos primero que instanciarlos. Tenemos que crear una instancia del objeto. Incluso esto tampoco es con todos, porque existen determinados objetos, como por ejemplo el objeto document, que se crea automáticamente en el momento en el que iniciamos un script de JavaScript. Por lo tanto, para utilizar cualquier propiedad o método del objeto document no es necesario instanciarlo, pero en la mayor parte de los objetos sí es necesario y para hacerlo lo que tenemos es que utilizar, como vemos aquí, el constructor de un objeto que se hace mediante el uso de la palabra clave new. Por tanto, podemos crear una instancia de un objeto llamando a un método que se conoce como el constructor de objeto y que usa la palabra clave new para la mayor parte de los objetos. Entre ellos, el objeto que nos interesa en este momento, que es el objeto XML HTTP Request, el cual para poder usarlo tenemos primero que instanciarlo. Tenemos que crear una instancia del mismo. Desde luego, ni mucho menos quedamos limitados a crear una única instancia de un objeto dentro de un script. Como vemos en este ejemplo, podemos crear el número de instancias que queramos, simplemente volviendo a utilizar el método
del constructor de objeto, new, y dándole desde luego otro nombre. En fin, ni mucho menos una persona que nunca haya trabajado con objetos con esto va a entender lo que son los objetos. Sería un auténtico artista si lo consigue. Pero no tiene sentido también estarse repitiendo una y otra vez. Los objetos estarán tratados muy en detalle en el curso de JavaScript. Aquel que quiera profundizar sabe dónde puede hacerlo. Para los que conozcan y ya hayan trabajado con objetos en cualquier código de programación, pues seguro que con esto entienden perfectamente dónde nos queremos situar para ver ahora el objeto XML HTTP Request. El objeto XML HTTP Request es admitido por prácticamente todos los navegadores modernos, los de Microsoft desde la versión 5 del Explorer y también una amplia variedad de navegadores no de Microsoft como todos los de Mozilla, Firefox, Conqueror, Opera o Safari. Y es admitido también por un amplio rango de plataformas, incluyendo Microsoft Windows, Unix Linux o los basados en Mac. Resumiendo lo que ya sabemos de este objeto, su objetivo es permitir a JavaScript formular peticiones HTTP y enviarlas luego al servidor. De modo tradicional, en las aplicaciones web, estas peticiones se hacen de modo sincrónico, junto con un evento que inicia el usuario, que puede ser, por ejemplo, hacer clic sobre un enlace o enviar un formulario. El resultado de esto es una página nueva o la actualización de la página que es servida desde el navegador. Pero usando XML y HTTP Request podemos hacer que nuestra página haga tales llamadas asincrónicamente, en el fondo, permitiéndonos continuar usando la página sin la interrupción de un navegador que se está actualizando o la carga de una página nueva o revisitada. Indicar también que aunque el nombre del objeto empieza con XML, de hecho cualquier tipo de documento puede ser devuelto desde el servidor. Ya lo decíamos, desde texto ASCII hasta HTML y desde luego también XML, que suele ser la elección más popular por múltiples razones de las que ya hablamos y seguiremos hablando. Veremos de todos modos ejemplos de todo este tipo de datos devueltos a lo largo del curso. Pues vamos a empezar viendo cómo podemos crear un objeto XML HTTP Request. Porque para poder usar este objeto tenemos primero que crear una instancia del mismo. Crear una instancia de un objeto en JavaScript, como dijimos hace un momento, en general suele ser simplemente hacer una llamada a un método conocido como el constructor del objeto, que utiliza la palabra clave new. Sin embargo, en el caso del objeto XML HTTP Request tenemos que cambiar un poco esta rutina, ya que tenemos que dar respuesta a las peculiaridades en cuanto al uso de los distintos navegadores. No se crea una instancia de este objeto del mismo modo en todos los navegadores. Esta es una de las razones por las cuales las aplicaciones Ajax tienden a aparecer confusas en un principio. Ya veremos cómo tenemos que crear esta instancia del objeto de distintos modos según el navegador. Pero indicar que no es tan complicado ni mucho menos. Lo veremos ahora en un momento. Seguro que cuando terminemos lo entenderás perfectamente. Y sobre todo explicar que se trata de código que no hay que estar reconstruyendo cada vez que creemos una aplicación. Una vez que tengamos claro cómo hacer para crear este objeto en distintos navegadores, podemos reutilizarlo en todas las aplicaciones Ajax sin el más mínimo cambio. Pero lo que sí tenemos que tener claro de entrada es que para poder utilizar una aplicación Ajax, para poder crear una instancia del objeto XML HTTP Request, vamos a tener que utilizar diferentes reglas para diferentes navegadores. El objeto XML HTTP Request lo introdujo por primera vez Microsoft y lo introdujo en Internet Explorer 5 como un objeto ActiveX. ActiveX es una tecnología que pertenece a Microsoft y que se usa para habilitar objetos activos en páginas web. Entre los navegadores web existentes, el único que admite los ActiveX es este Internet Explorer de Microsoft.
Usa a su vez un analizador XML propio, construido, que se llama MSXML, para crear este objeto XML HTTP requests, por ejemplo. Pero la mayoría de los otros desarrolladores de navegadores que también han incluido en sus productos un objeto equivalente, pero lo han implementado como un objeto nativo de JavaScript dentro del navegador. Como no podemos saber por adelantado cuál es la versión de navegador que van a utilizar nuestros usuarios, tenemos, por lo tanto, que prever eso en nuestra aplicación. Nuestro código tiene que poder adaptarse al vuelo para asegurarse que la instancia del objeto se cree, sea cual sea el navegador que use el usuario. Para la mayoría de los navegadores que admiten XML HTTP request como un objeto nativo de JavaScript, caso de Mozilla, caso de Firefox, caso de Opera, crear una instancia de este objeto es algo muy directo, exactamente como hacemos para cualquier otro objeto. Usar la palabra clave new y el nombre del objeto. Para conseguir un resultado equivalente en Microsoft Internet Explorer necesitamos crear un objeto ActiveX y aquí vemos un ejemplo de cómo hacerlo. Tanto en un caso como otro lo que hacemos es crear una instancia del objeto XML HTTP request y asignárselo a una variable llamada pedir, como vemos. Lío, pues para liarlo aún más, algunas versiones de Internet Explorer tienen una versión diferente de ese analizador de MSX, el MSXML que utiliza. Y por lo tanto tenemos que tener aún una tercera opción para esas versiones del Explorer que utilicen una versión distinta de MSXML. Por tanto, para garantizarnos que nuestra aplicación AJAX funcione prácticamente con todos los navegadores, con todos los que soporten o admitan el objeto XML HTTP request, por supuesto, tenemos que ver cómo montar un script que nos permita utilizar a la vez estos tres modos de crear una instancia del objeto XML HTTP. Existen distintos modos de conseguirlo, siempre pasa en programación. Vamos a ver los dos más utilizados e incluso hacer referencia a un tercero. Después, de nuevo, insisto en que no hay que verlo como complicado porque se trata de código duro, en el sentido de que este código que utilicemos para crear la instancia, podemos utilizarlo y vamos a utilizarlo, de hecho, en todas las aplicaciones AJAX para crear la instancia del objeto XML HTTP requests y que tengamos la seguridad de que nos va a funcionar en todos los navegadores. Una primera buena solución para este problema, que es en concreto la que utilizaremos en nuestra aplicación, es hacer que el script vaya intentando activar cada uno de estos métodos de crear una instancia del objeto hasta que uno de los métodos lo logre. Si no lo consigue con uno, pasa al siguiente y así hasta que funcione. Vamos a ver entonces cómo podemos conseguir esto escribiendo código en JavaScript. Se trata de este primer trozo de código de nuestra aplicación que, como vemos al final, va a hacer que en esta variable llamada http tengamos, simplemente haciendo referencia a esto, ya la instancia para cualquiera de los navegadores. Se trata de uno de esos snippets o trozos de código tan interesantes y que nos pueden tener una gran utilidad. Por eso vamos a conservarlo justo como se encuentra y lo podremos reutilizar las veces que queramos en nuestras aplicaciones. Si observamos en detalle este trozo de código, podemos ver que la clave está en el uso de las declaraciones try catch. Se trata de un mecanismo de ejecución de JavaScript que nos permite manejar los errores. Como siempre, cuando tratamos alguno de estos temas, os aconsejo un buen lenguaje de referencia.
Por ejemplo, que estamos viendo, referencia a JavaScript para programadores de Worcester, que es excelente, y también online podemos verlo en la W3 School, en la que también podemos ver tanto explicación sobre para qué se usa, su sintaxis y algún ejemplo concreto de utilización. En definitiva, se trata de una declaración que intenta ejecutar un trozo de código mediante el uso de try. Y si falla mediante el uso de catch, nos permite determinar qué es lo que hacer. Se usa, por ejemplo, como podemos ver en este trozo de código, para evitar los mensajes de error en la ejecución de un script, sustituyéndolos por otra acción que consideremos conveniente. Pues como vemos, esto se adapta como un guante a lo que queremos hacer aquí nosotros. Porque mediante la declaración try, como vemos, intentamos en cada caso ejecutar un trozo de código que coincide con la creación de una instancia del objeto XML HTTP request para un navegador determinado. Si el código se ejecuta sin errores, pues todo correcto y tenemos nuestra instancia XML HTTP request creada y guardada en la variable rec. Si no es así y nos da error, pues entonces la declaración catch interviene al detectar un mensaje de error que le es enviado al usuario, ya que no se puede ejecutar esa parte del código, y determina qué es lo que tiene que hacer el script, que en este caso lo que va a determinar es que pruebe con otro de los métodos para crear nuestro objeto XML HTTP request. Y así con los tres que indicábamos antes, y por lo tanto nos garantiza que al final va a acabar creando nuestra instancia del objeto, que es lo que queremos. Observa la sintaxis de catch, que siempre tiene que tener un identificador que es el objeto creado cuando se detecta un error. Aquí, como vemos, lo que hace en este ejemplo es poner un texto personalizado con un mensaje sobre el error y utilizar descripción para describirlo. Simplificado, si queremos alertar a un usuario en tiempo de ejecución de un error que se produce en el script, podríamos utilizar, como vemos aquí, este modo de descripción. Pues aquí, como vemos, la clave está en utilizar catch no para enviar un mensaje, sino para hacer que intente crear esa instancia del objeto con otro de los métodos. Por tanto, con este sistema, como decíamos, nos aseguramos, es uno de los modos, y repito una vez más, código duro. Al final esto lo podemos utilizar en cualquier aplicación Ajax y como resultado tendremos creado con toda seguridad en cualquier navegador, al final, porque aquí lo vemos con la función, en la variable HTTP, creando una instancia de el objeto XML HTTP request. Una técnica alternativa, igualmente válida, sería detectar el tipo de navegador que está en uso a través de los objetos que están definidos en el mismo. Por ejemplo, si detectamos que existe el objeto XML HTTP request, ya sabemos por tanto que es un navegador del tipo Mozilla Firefox y podemos crear de ese modo nuestra instancia del objeto. En el caso de que el objeto sea el ActiveX sabemos que es el Explorer. ¿Qué ocurre? Que como en el Explorer puede haber más de un tipo, los dos tenemos de nuevo que volver al try catch para estos dos. Por tanto, no aporta nada, el otro sistema funciona perfectamente y creo que es el que mejor se puede aplicar, aunque este también es totalmente óptimo. En fin, existe aún otra alternativa, vimos perfectamente a lo largo del curso de JavaScript que este lenguaje de programación cuenta con un objeto que se denomina Navigator y que contiene información sobre el navegador que está siendo usado para ver la página. También sería otro método alternativo que podríamos haber usado para crear nuestro código mediante el uso de una propiedad del objeto navigator que es appName y que nos devuelve el nombre del navegador. De nuevo nos encontraríamos con el tema del Explorer. De todas las posibilidades, creo que la mejor y que es válida siempre es la que ya tenemos en el ejemplo que hemos creado.
Así que, en resumen, y yendo al terreno práctico, no estoy para nada de acuerdo con esa idea de la practicidad, de ala, coger y ponerlo, aunque no tenga ni idea de lo que estoy escribiendo. Pero sí que llegado el momento hay que saber ser práctico. Y entonces recuerda que este trozo de código que tenemos aquí es el que nos permite crear una instancia del objeto XML HTTP request en cualquier navegador, y que al final lo que hacemos es guardarlo aquí, como vemos, esta función con la que lo creamos, guardamos el resultado en la variable HTTP. Por lo tanto, a partir de este momento, cuando hacemos referencia a HTTP, lo que estamos haciendo referencia es a la instancia del objeto que hemos creado. Por tanto, esto simplemente cortando este trozo y pegándolo al comienzo de cualquier aplicación Ajax que vayamos creando, tendremos con toda seguridad en la variable HTTP una instancia del objeto XML HTTP request creado. A partir de aquí, ahora, usando las distintas propiedades y métodos de este objeto, es cuando crearemos la aplicación. Pues ahora que ya hemos creado nuestra instancia del objeto XML HTTP request, vemos aquí algunas de las propiedades de este objeto, con su nombre y su descripción. Y aquí una lista de los métodos del objeto también con su descripción. En los siguientes videotutoriales iremos viendo cómo son usados tanto las propiedades como los métodos para crear funciones que a su vez configuran los bloques de edificación de las aplicaciones Ajax. Pero vamos a terminar ahora este videotutorial viendo dos de los métodos clave. El primero, el método open, que prepara al objeto XML HTTP request para comunicarse con el servidor. Este método necesita que le indiquemos como mínimo dos argumentos que son obligatorios, método y URL. Aquí método como método de un objeto, y método, esto recuerda que es un atributo de la etiqueta form HTML en la que se le indica el método en el que se envía la petición HTTP, y que puede ser, como ya vimos en su momento, get o post. Hay alguno más, pero lo que nos interesa para Ajax son get o post. Por lo tanto, cuando creemos el método open del objeto XML HTTP request, tenemos que indicar como argumento obligatorio el método de envío get o post, y también obligatorio la URL de destino, que también tenemos que indicar como segundo argumento. A tener muy en cuenta que si el método de envío es el método get, la URL tiene que estar codificada de acuerdo con los parámetros que sean y con los valores indicados para que se envíe correctamente, como ya vimos en el primer video tutorial. Por razones de seguridad, ya hicimos mención también a ello, los objetos XML HTTP request solo pueden comunicarse con URLs dentro de su propio dominio. Si intentamos conectar a un dominio remoto, fuera del propio donde está el objeto, entonces nos devolverá un mensaje de. Y como vemos, este método open puede incluir un tercer argumento, que es un argumento opcional cuando enviamos una petición. Se trata de un valor booleano para indicar si esa petición va a ser enviada en modo asincrónico o no. Por defecto, si no ponemos nada, se considera que hay que enviarlo de modo asincrónico. Es el sentido en gran medida que tiene el uso de XML HTTP request. Pero este tercer argumento nos permite indicar si queremos en unos momentos que se envíe de modo sincrónico o nos envíe de modo asincrónico. El valor por defecto, como decimos, es true, así que si este argumento se omite, no aparece, entonces las peticiones serán siempre enviadas de modo asincrónico. Al tratarse de un dato booleano, como decimos, solamente puede ser verdadero 1 o falso 0. Si en caso de que pusiéramos falso, entonces será enviado como una petición normal, sincrónica y no asincrónica. Dentro de nuestro código, aunque toda la parte que incluye el código a partir de aquí la veremos más en detalle, esta primera parte, que es la creación de la instancia, sí que ya tiene que quedar clara, y recuerda que tenemos por tanto esa instancia almacenada en la variable HTTP. Pero ahora de entrada podemos ya ver aquí el lugar donde utilizamos HTTP y el método open. Y observa cómo le pasamos los argumentos
método get. La URL, le indicamos una variable que es esta, y aquí es donde codificamos, lo veremos, lo explicaremos en su momento, donde codificamos la URL de envío. Aquí la vemos. Y como vemos, también ponemos el tercero de los argumentos opcional, true. Recuerda que al ser por defecto, aunque no lo pusiéramos, funcionaría igual. Pero aquí tenemos un ejemplo del método open aplicado a la instancia del objeto XML HTTP request. Y después de haber preparado la petición usando el método open, podemos enviarla usando el método send, que como vemos también tiene un argumento que es el contenido que se quiere enviar. ¿Cuál es ese contenido? Va a depender del método de envío que utilicemos, si es el método get o método post. Venimos desde el principio haciendo referencia a la importancia de diferenciarlos, ya que en este momento vemos como dependiendo del método de envío, el contenido del método del objeto send va a variar. Porque si el método de envío es el método get, recuerda que entonces la información de la petición va a ir codificada en la propia URL de destino y por lo tanto lo que tendremos que hacer es invocar el método send y como argumento le pasamos null, ya que la información que realmente interesa irá dentro de la propia URL. Es lo que vemos en este trozo de código de nuestra aplicación donde utilizamos el método get y aquí usamos send para que envíe, pero como argumento ponemos null, ya que el contenido irá dentro del propio método get. Así que por lo tanto, si es get, el argumento de send tiene que ser null. Pero si el método que utilizamos es el método post, recuerda que también lo vimos en su momento, que en este caso el contenido va en el cuerpo del mensaje. Por lo tanto, será lo que tengamos que pasar como argumento. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podía ser ese argumento a pasarle al método send. Veremos a lo largo del curso ejemplos de aplicaciones utilizando post en lugar de get. Pues hasta aquí llegamos con este video tutorial. Creo que con esto tiene que quedar claro todo lo relacionado con el objeto XML HTTP request, que recuerda que es la fuerza dirigente detrás de cualquier aplicación Ajax. Tiene que quedar también claro cómo crear una instancia de este objeto para cualquier navegador, sea el Internet Explorer o sean otros. Y también hemos empezado a ver dos de los métodos más importantes, el método open y el método send. Aunque en los siguientes videotutoriales será cuando empecemos a pararnos en todo lo relacionado con propiedades y métodos para crear la aplicación, para hacer que la aplicación sea operativa. Pues nada más, os habló Jesús Conde. Muchas gracias a todos los que me han enviado mensajes y que difícilmente puedo contestar si quiero seguir haciendo el curso. Seguro que lo entendéis y cada uno de ellos es una razón más para seguir adelante. Mejor que a mí, ojalá que se lo dijerais a alguno de los muchos paletos que tengo que aguantar por aquí.